el señor Richard Maradiegue Ontaneda, director de la Escuela de Planificación y Promoción Social, el señor Miguel Céspedes Araya, subdirector de la Escuela de Planificación y Promoción Social, y la joven representante estudiantil Estefanía Fernández Ramírez. Me complace presentarles al señor Jorge Matar Márquez, quien nos ofrecerá la conferencia La planificación, el modelo de desarrollo económico y social en Latinoamérica en la última década. Buenos días, otra vez en este auditorio, y quisiera reiterar el agradecimiento por la posibilidad de compartir con ustedes algunos de los temas que estamos trabajando en la CEPAL, en el ILPES, y algunos de ustedes probablemente estuvieron ayer en la tarde. Las dos presentaciones son autocontenidas, pero ciertamente tienen una vinculación. Hoy lo que yo voy a hacer es abordar un tema que nos parece está por un lado llamando crecientemente la atención en la región, en América Latina y el Caribe, pero que todavía no se incorpora con firmeza, con institucionalidad en el quehacer de las políticas públicas. Me refiero al pensamiento de futuro, a la prospectiva, como una de las, algunos consideran que es una de las funciones de la planificación, otros la consideran una disciplina que dialoga con la planificación sin ser necesariamente parte de ella, pero nos parece que hoy en América Latina necesitamos colocar este tema del pensamiento de futuro, de la prospectiva, en nuestras agendas de desarrollo, con particular énfasis en virtud de que estamos viviendo un mundo cuyos cambios se aceleran crecientemente. Vivimos hoy en una encrucijada. Ayer hablábamos del escenario que se avecina para la región en términos de un lento crecimiento de la economía mundial, del comercio mundial, y por lo tanto retos muy fuertes para que nuestra región siga creciendo, siga reduciendo la pobreza, siga reduciendo la desigualdad, eleve su competitividad, su productividad y en definitiva caminemos hacia ese desarrollo sostenible, incluyente, con igualdad. Y si queremos llegar a esa meta, que muchos la plantean el año, digamos, de referencia 2030, pues tenemos que hacernos una imagen de cómo nos vemos en ese momento, alrededor del 2030, de aquí a 16 años. Y en eso es en donde nos ayuda la prospectiva, cómo plantear esa imagen de futuro y después con la planificación caminar hacia ella. Entonces, voy a recorrer en primer lugar vamos a dar cuenta de cómo el mundo está evolucionando y qué es lo que se avisora para el futuro. Algunas de estas cosas de repente parecen ciencia ficción, pero no lo son. Y vamos a ver que hay tendencias que son muy firmes, hay otras en las cuales prevalece la incertidumbre, pero en general los que trabajan estos temas han ido configurando un conjunto de megatendencias globales. En segundo lugar, vamos a ver cuáles son las implicaciones de esto para América Latina y de ahí concluir por qué es importante pensar, planificar y construir el futuro. Vamos a ver cómo la planificación nos puede ayudar
a provocar los cambios estructurales que nosotros planteamos son necesarios para transitar a esos escenarios de progreso, de igualdad, de prosperidad en la región. Y finalmente, si me da tiempo, hablaremos de un ejercicio que nosotros hicimos en la CEPAL con un grupo de expertos para averiguar acerca de la expectativa que hay respecto del futuro de las brechas de la desigualdad. Es decir, parte de lo que hablábamos ayer, las dimensiones en las cuales se manifiesta la desigualdad, qué escenarios se pueden plantear para ellas. Se va a reducir significativamente la desigualdad de ingreso, la desigualdad en el territorio, la brecha entre inversión y ahorro, la brecha entre lo que se plantea de políticas para reducir los efectos del cambio climático, etc. Empecemos por esto de las megatendencias globales. Quiero decirles que en el periodo reciente, en varios lugares del mundo, particularmente el mundo desarrollado, se han elaborado estudios que muestran escenarios de futuro y todos ellos aterrizan en 2030. Todos ellos. Estos son estudios que se han hecho en Estados Unidos, en Europa, en China, en Corea, en Japón, y hay un consorcio de prospectivistas que se llama el Proyecto del Milenio, que es, digamos, tiene sede en Estados Unidos, pero no pertenece a los Estados Unidos, es una entidad mundial. Y también su trabajo de escenarios de futuro aterriza en el 2030. Y estas 6 megatendencias globales son las que uno puede identificar en esos trabajos. Se trata de tecnologías disruptivas, o sea, tecnologías que rompen con patrones que hemos venido observando en el quehacer de la vida cotidiana, de las comunicaciones, del gobierno, de la empresa privada, imponen un cambio en las tendencias conocidas. Esas son las tecnologías disruptivas y vamos a hablar muy brevemente de ellas. También, muy importante, la presión que hay sobre los recursos naturales del planeta. ¿Qué es lo que se espera de aquí a los próximos 15 años? Una demografía, en tercer lugar, que se altera y en donde, más allá del envejecimiento de la población del mundo, sobre lo cual todo mundo habla, hay una implicación del ascenso de las clases medias, una ciudadanía cada vez más exigente, más actuante y más demandante. En cuarto lugar, el ascenso de Asia. ¿Qué significa? La irrupción en los últimos 15, 20 años del desarrollo económico de la India y de China principalmente, pero no solo de estos dos países. En quinto lugar, el fenómeno del cambio climático, que en mi opinión, el estudio que se hizo a mediados de los años 2000 en el Reino Unido sobre la economía del cambio climático, en mi opinión, desencadenó, por un lado, la conciencia sobre los posibles impactos de este fenómeno y, en segundo lugar, el pensamiento de futuro, que no solo tiene que ver con las tendencias que tiene el cambio climático, sino con muchos otros elementos que están aquí. Pero yo creo que el estudio de Nicholas Stern fue muy importante, porque en ese momento se le puso precio al cambio climático. El fenómeno del cambio climático se venía estudiando por los científicos desde hacía décadas, pero nadie le había puesto precio. Y eso yo creo que desencadenó la alerta que hoy todo el mundo tiene respecto del fenómeno del cambio climático, su impacto, sus efectos. En sexto lugar, el empoderamiento ciudadano, que tiene implicaciones en el quehacer
de las políticas, de los gobiernos y del Estado. Y esto se liga mucho también con el ascenso de las clases medias. Los científicos han identificado este conjunto de las llamadas tecnologías disruptivas, que se pueden agrupar en trascender las limitantes físicas, sistemas de energía inteligente para su mejor aprovechamiento, la irrupción de nuevos materiales y procesos. Todo el mundo sabe hoy que se puede manufacturar desde un lugar con una computadora, se puede generar producción. Las tecnologías que hacen más densa la intercomunicación humana, estamos hablando de las redes sociales, el internet, y la robótica, que cada vez se encarga de funciones ya no solo en las fábricas, en los lugares de producción de bienes, sino también como una ayuda en el quehacer diario, en los hogares, en la vida cotidiana de las familias. Desde luego que todo esto no está en todos los países, en todos los lugares, 100% operativo. Todavía en algunos casos las tecnologías son muy costosas y no es posible llevarlas a la producción en masa que haga posible su comercialización. Pero de esto solo quisiera referirme al tema de las limitantes físicas, porque eso da una idea de lo complejo que es el avance tecnológico y de lo difícil que es prever hacia dónde va. ¿Alguien de ustedes ha oído hablar de la ley de Moore? Levante la mano quien haya oído hablar de la ley de Moore, que no veo muy bien. El profesor Richard. La ley, bueno, como la mayoría creo que no saben lo que es la ley de Moore, es una ley que indica que se ha verificado, por cierto, que cada 2 años se eleva la velocidad de los transistores, de los chips, y al mismo tiempo se reduce su tamaño. Eso ha sucedido por varias décadas. Por eso hoy tenemos computadoras, teléfonos celulares inteligentes que son cada vez más pequeños y más potentes. Quienes tuvieron oportunidad de ver el nacimiento de las computadoras personales recordarán a principios de los años 80 que eran unos aparatos muy pesados, enormes, y que tenían un disco duro de 20 megabytes, y ya era muchísimo. Eran los monitores en blanco y negro, y en solo 30 años hoy tenemos dispositivos mucho más potentes y mucho más pequeños. Pero esto tiene un límite. La disminución del tamaño de un objeto tiene un límite práctico, aunque matemáticamente uno pueda analíticamente imaginar que siempre será posible reducir un objeto a la mitad de su tamaño, en la práctica eso tiene un límite. Y hay un material que es el silicio, que es el que se utiliza para hacer estos chips, que tiene una molécula, un átomo que ya no se puede, no pueden ustedes ir más a reducir un tamaño más allá del tamaño de un átomo. Entonces ya la física cuántica está investigando cómo sustituir este material para poder mantener la reducción, el aumento de la velocidad de estos chips. Entonces, esto que parece de ciencia ficción lo veremos muy pronto. Esto es por el lado de las tecnologías disruptivas. Los recursos naturales. Todos sabemos que el agua es un recurso natural extraordinariamente preciado. Hace como 20 años un autor escribió un libro que se llamaba La Guerra del Siglo XXI, y ese libro se trataba alrededor de cómo las potencias se iban a disputar la posesión del agua, que iba a ser un recurso escasísimo. Yo no sé si era ciencia ficción, pero lo que quiero mostrarles aquí es, hoy en día
el uso de agua que requiere la producción de ciertos alimentos. Es una cantidad enorme del recurso hídrico lo que se requiere para fabricar naranjas, maíz, arroz, leche en polvo, carne de cerdo. Imagínense que 1 kilo de carne de vacuno, para que llegue a la mesa del consumidor, requirió 15,000 litros de agua. Entonces, hoy en día se está buscando tecnologías mediante las cuales la producción de los alimentos no requiera de tanta agua. Es una enorme presión sobre este recurso. También sabemos que la energía es otro de los grandes asuntos que preocupan a la humanidad. Algunos países son ricos en recursos energéticos, otros los tienen que importar. Y aquí lo que se muestra son las tendencias firmes que vamos a tener hacia el año 2035, si veo bien, respecto del consumo de energía en diferentes partes del mundo y de dónde se va a importar esa energía. Esto es muy importante saberlo nosotros en América Latina, en donde así como hay países petroleros, países que tienen su propia fuente de energía, sabemos que el petróleo es un recurso no renovable, sabemos que hay posibilidades de avanzar en las energías intensivas en recursos renovables, hidroeléctricas, etcétera. El caso es que lo importante de esta lámina es que ustedes noten cómo los Estados Unidos en el 2035 prácticamente no va a importar petróleo de Oriente Medio. Eso en términos geopolíticos y de economía es muy, muy importante. Y cómo, o sea, lo que tienen aquí es lo que exportan importan desde diferentes lugares del mundo de Oriente Medio. Entonces, hoy el principal importador está en Japón, Corea y en Europa. Para el año 2035, China va a ser de lejos el importador más importante de petróleo, y para los efectos del posicionamiento de los Estados Unidos en el mundo, va a ser muy importante que ellos ya van a ser autosuficientes, que no van a importar petróleo de Medio Oriente, no va a tener esa dependencia los Estados Unidos. Se puede especular qué implicaciones tiene eso sobre la política de los Estados Unidos, la política internacional. Ustedes también han de saber que ya desde hace más de una década los Estados Unidos vienen explotando el gas esquisto, que es un gas que está en el subsuelo y que ha generado mucha controversia por los impactos que muchos ambientalistas sostienen que tiene sobre el ambiente, sobre el agua que está en el subsuelo. Pero el caso es que Estados Unidos ya está obteniendo gas y esto tiene, además de que va a bajar la demanda por importaciones de petróleo, calculan que a mediados de la década del 2020 Estados Unidos ya va a ser autosuficiente en energía. Otra tendencia muy importante de la cual tenemos que estar muy conscientes en la región. Pasemos a la megatendencia 3, que tenía que ver con la demografía. Aquí lo que más me pareció interesante compartir es esto de las clases medias, porque el tema del envejecimiento de la población creo que es bastante conocido. Sabemos muy bien que en América Latina crecientemente tendremos la población mayor de 65 años representando un porcentaje mayor de la población, con las implicaciones sobre seguridad social, pensiones que esto tiene. En América Latina hay países en los que ni el 20% de los adultos mayores tienen una pensión jubilatoria o tienen acceso a la seguridad social.
Ese es un problema muy serio. Pero aquí lo que quiero mostrar es cómo las clases medias, o sea, el porcentaje de la población que se clasifica como clase media va a estar dominado en el año 2030 por la región de Asia-Pacífico. América Latina hoy representa apenas el 10% del total mundial de la población clase media. Ese porcentaje va a bajar al 6%, a pesar de que van a ser en términos absolutos más millones de personas que van a estar en las clases medias. Pero aquí lo importante es que esta región de Asia-Pacífico, que hoy tiene menos del 30% de la clase media del mundo, en 2030 va a tener 2/3. Y esto tiene mucha importancia porque si queremos tener una inserción internacional exitosa en nuestra estrategia exportadora, en nuestra relación con los países, tenemos que tomar en cuenta que la demanda de bienes, servicios, de alimentos, de manufacturas, etcétera, se va a concentrar en la región de Asia-Pacífico. Y esto tiene mucho que ver con China, que hoy en día representa alrededor del 17% del PIB y que se espera que en 2030 tenga un 28% del PIB. Es decir, tendremos junto con la India cerca del 40% de la producción mundial se va a concentrar en dos países, China y la India. Esto habla de un mundo multipolar, un mundo en donde ya no solo la potencia que se erigió después de la Segunda Guerra Mundial, que fue Estados Unidos, es la que predomina. Estamos hablando de economía, no me voy a meter a lo militar, pero la economía habla mucho también del poder. Entonces, esto es muy importante para la configuración de este mundo que se viene hacia el 2030. Y vean qué interesante lo que se denomina el siglo de Asia. En el año 2011, el Banco Asiático de Desarrollo publicó un estudio sobre justamente el desarrollo de la región de Asia. Y una de las cosas que ellos hacen es un análisis de muy largo plazo de cómo la región importaba en el mundo en el siglo XVIII, cuando la producción mundial se concentraba, el 60% de la producción mundial se concentraba en Asia. Y la revolución industrial, el ascenso de Occidente, significó una caída muy pronunciada de ese peso de Asia en la economía mundial. Pero a partir de la segunda mitad del siglo pasado, se viene observando claramente una tendencia a recuperar esa presencia que tenía Asia en el siglo XVIII. Esto nos habla también de la importancia de mirar al futuro. Asia se propuso, Corea, China, Japón, Taiwán, Singapur, Malasia, Indonesia, se han propuesto en sus planes de desarrollo crecer y como región colaborar para ganar esta presencia en los mercados mundiales. No ha sido casualidad y ellos miran a largo plazo. Acá en América Latina, hace 10 años, cuando la región estaba empezando a disfrutar ese auge por las materias primas y los recursos naturales, se hablaba de la década de América Latina. Y bueno, esa década ni siquiera se cumplió, ni siquiera fueron 10 años de crecimiento. Pero el pensar en una década les da la idea de la visión de corto plazo que tenemos en América Latina. Probablemente era la oportunidad de hacer un planteamiento de mucho más largo plazo y de pensar, bueno, y cuando caigan los precios de las materias primas, ¿qué va a hacer América Latina? Pues no lo hizo América Latina, no aprovechó ese periodo
y hoy estamos luchando de nuevo frente a un escenario internacional adverso. Así que no tuvimos la década de América Latina, pero sí tenemos el siglo de Asia. El cambio climático es otra de las grandes tendencias, creo que de esto todos ustedes saben bastante. Solo reitero que el cambio climático llegó para quedarse, no hay duda de que sus efectos ya se están sintiendo, no hay todavía nada dramático, pero si no actuamos es muy probable que tengamos consecuencias muy severas en toda la tierra y en todos los sectores, en agricultura, en salud, en pobreza, migraciones, turismo, etc. Y lo más importante para esta región es que es una de las más vulnerables del mundo, Centroamérica, Caribe, por la frecuencia e intensidad de los fenómenos naturales extremos, sean huracanes, sean tormentas tropicales o como es ahora, sequías. Entonces, mucho cuidado con esto. Y lo último es el ascenso del poder ciudadano, que está siendo cada vez más determinante en las tendencias económicas, políticas y en las decisiones que se toman en los centros de poder. Lo que se logra con la movilización de la ciudadanía a través de las redes sociales es algo que yo creo que hace tan solo 5 o 7 años nadie hubiera imaginado. Y esto está relacionado con la apertura democrática que en el caso latinoamericano ayer recordábamos, pero que es algo mundial. El ascenso de las clases medias. Hace poco salió un estudio para América Latina de cómo millones de personas en los últimos 10 años han salido de la pobreza y se incorporan a las clases medias con demandas renovadas por seguir mejorando. El acceso a la educación también es casi universal, aunque no sea la mejor calidad, pero es muy poca la población, los niños que se quedan sin educación. El empoderamiento de la mujer también es otro factor, tendencia que viene en el mundo en general, pero en América Latina también, una incorporación creciente al mercado de trabajo y a ocupar puestos de decisión también. Y desde luego también la difusión y aprovechamiento de las tecnologías de la información y la comunicación. Todo esto configura una ciudadanía empoderada que le da también un ingrediente complejo a esta ecuación entre Estado, mercado y sociedad. Como el Estado tiene que ser garante de los derechos de esa ciudadanía, que son cada vez más demandantes, y cómo el mercado también tiene que reaccionar a una ciudadanía que consume cada vez más, que exige cada vez más también del funcionamiento de los mercados. Eso es la sexta tendencia que podemos ubicar, que podemos identificar en función de estos estudios que yo les mencionaba. En síntesis, hay tendencias de futuro que que tienen una alta probabilidad de cumplirse, especialmente las demográficas. En esas son tendencias que difícilmente se alteran. Tendría que ocurrir una epidemia catastrófica o alguna guerra, algo realmente muy inesperado y que significara un cambio en las tendencias ya de muy largo plazo que traemos. Hay certeza en que el cambio tecnológico se va a profundizar aún más, pero no sabemos hacia dónde, ni lo imaginamos. O sea, lo más probable es que dentro de 5 años hayan sucedido cosas que en este momento nadie se las imaginaba, ¿sí? Y por lo tanto hay mucha incertidumbre que no solo tiene que ver con la tecnología, con el rumbo que tome la tecnología, sino también porque acontecimientos de orden político, económico y de fenómenos naturales es muy difícil de prever. Lo que pasó en Ucrania nadie se lo imaginaba, la crisis de las hipotecas del 2008 tampoco
estaba en el escenario, y los fenómenos naturales pues son algo también que es muy difícil de prever. Y todo esto nos significa enormes retos para la planificación y para la política pública. Este mundo de creciente incertidumbre requiere enfrentarse, requiere gobernarse. Porque la otra alternativa sería, alguien que no es planificador podría decir, ¿para qué nos preocupamos si todo es tan incierto? Realmente dediquémonos a gestionar el corto plazo. En nuestra opinión, el reto que nos impone esto a los planificadores es enorme y hay que afrontarlo. ¿Cuáles serían las implicaciones que vemos de estas tendencias mundiales al futuro? En primer lugar, lo que hay que reconocer es que nuestra región no cuenta, no tiene absolutamente ningún papel en esta configuración del mundo que viene. No somos un actor que está incidiendo sobre nuestro propio futuro, no somos una región estratégica para los actores mundiales de primera línea, ni les preocupa qué pase en nuestra región, ni que podamos ser una restricción a las megatendencias que se están configurando. En el mejor de los casos, América Latina se ve como una región rica en recursos naturales, en biodiversidad, pero que no participa en la configuración del futuro del mundo. Cuando revisamos estas megatendencias, no es que alguien esté sentado, observando, imaginándose lo que puede venir en el mundo, sino que son especialistas que están trabajando para construir ese futuro. No es que alguien clarividente se lo imagina, sino es gente que en el mundo desarrollado, en Estados Unidos, en Europa, en Japón y crecientemente en China y en Corea, están construyendo ese futuro, ¿sí? Nosotros estamos totalmente al margen de eso. Y por eso es que planteamos que ese mundo de incertidumbre requiere de anticipación y prospectiva. En primer lugar, para actuar conjuntamente. En la región no estamos acostumbrados a actuar en bloque. Tenemos muchos años de hablar de integración. Y yo creo que en la configuración de la América Latina que queremos, tenemos que actuar, trabajar conjuntamente para anticipar, para prevenir o aprovechar, porque no todo va a ser malo. Habrá cosas de estas megatendencias que sean muy aprovechables positivamente para la región, otras no tanto, pero habrá que estar preparados. Entonces es fundamental actuar conjuntamente para conocer esas megatendencias y estar mejor preparados. Y en esa medida, modificar el camino. Y en eso también hay que actuar conjuntamente. No debemos aceptar que el impacto en América Latina va a ser como lo están determinando en otras regiones. Podemos actuar conjuntamente para paliar esos efectos o para aprovecharlos. Entonces, es importante generar este pensamiento de futuro como estrategia y tener a la prospectiva como una herramienta para producir rupturas y cambios estructurales. ¿Sí? Esto en la región, ustedes lo pueden ver en universidades, en institutos, en centros de pensamiento, pero no en los centros de decisión, no en donde se toman las decisiones de política pública. Y eso es lo que nosotros pensamos que es importante consolidar. Un quehacer de las políticas públicas que se preocupe por el futuro, en donde no solo hagamos la gestión de gobierno, sino una gestión de Estado. Y esto pues se dice fácil, ¿no? Pero la gran pregunta es cómo motivar que los que están, los líderes políticos asuman
un pensamiento de más largo alcance que los lleve a pensar en la próxima generación y ya no solo en la próxima elección. ¿Y cómo podemos o por qué fortalecer la capacidad prospectiva? Pues simplemente para gobernar mejor el mundo que viene. Si no fortalecemos esa capacidad prospectiva, nos va a arrasar ese mundo que viene, nos va a pasar por encima y ni cuenta nos vamos a dar. Y para eso hay que conocer esos escenarios globales de largo plazo para visorar desafíos, riesgos y oportunidades. Y tenemos crecientemente que participar en la configuración de esos escenarios de largo plazo, en donde, como les digo, América Latina prácticamente no aparece. Y si queremos explorar nuestro futuro y construirlo, tenemos que hacerlo teniendo primero una visión global del mundo, porque el futuro de América Latina se va a construir en ese contexto, no se va a construir aisladamente de lo que está pasando en el resto del mundo. Y como los cambios se aceleran crecientemente, cada vez es más importante tener esa mirada de largo plazo. Entonces, no vamos a hacer una clase de prospectiva acá, pero sí quisiera darle los que son a mi juicio los elementos esenciales o el aporte fundamental que nos da la prospectiva. En primer lugar, nos provee el conocimiento de futuros posibles. O sea, con la prospectiva podemos generar escenarios de futuro posibles. Y la forma, y nos ayuda a encontrar la forma para caminar a esos futuros posibles, de los cuales uno de ellos tendría que ser el norte que alimente la construcción de una visión estratégica de futuro de un país o de una región, como es América Latina y el Caribe. Entonces, con la prospectiva no queremos predecir el futuro, no se trata de eso, no es futurología, ni tampoco de pronosticar los hechos más probables. Es más bien una reflexión abierta, crítica, que explora múltiples escenarios o caminos diferentes. Y ahí es donde entra la planificación, que es como, en mi opinión, la otra cara de la moneda, la que nos facilita gobernar y posibilita la materialización del futuro deseado. Probablemente ustedes han leído a Antonio Alonso Concheiro y a Carlos Matus. Antonio Alonso tiene un pequeño paper muy ilustrativo que yo reduzco en dos frases. Prospectiva es reflexión, planificación es acción. No confundamos la planificación con la prospectiva. Ambas dialogan entre sí y se retroalimentan mutuamente, pero son dos ejercicios distintos. Y ambos, en mi opinión, tenemos que colocarlos como parte de la gestión pública, del quehacer de lo público. Y Carlos Matus decía, bueno, no es una cita textual, pero en esencia decía, en el ejercicio de gobernar, si no planificamos, nos van a gobernar. Entonces, ¿cómo está hoy la región? Un vistazo. Ayer hablábamos de avances, retos y oportunidades que tiene la región. Déjenme hacerlo ahora con una visión de más largo aliento. Y aquí hemos identificado 7 grandes temas o áreas que constituyen ventajas estratégicas de América Latina y el Caribe en el escenario global. Tenemos procesos democráticos, tenemos progreso en la economía y en lo social. Ayer lo documentamos. Es una zona de paz, bajo riesgo de conflictos armados entre los estados. La ubicación geográfica es privilegiada también. La población todavía en crecimiento y con un bono demográfico que todavía algunos países pueden aprovechar, aunque en otros ya estamos en claros procesos de envejecimiento. Una cultura
común, idioma, religión, etc. La expansión de las capas medias y la región del mundo más biodiversa y rica en recursos naturales, aguas, tierras, costas, etc. Esos son 7 grandes ventajas, pero tenemos 7 grandes desafíos que son también de alguna manera la contracara de esas 7 grandes ventajas. Como si bien hay avance democrático, en algunos países se ha debilitado la democracia, ahí donde hay violencia, donde el crimen organizado está asentando sus reales, donde hay inseguridad ciudadana y donde se ve una fragilidad en los estados. Todavía adolecemos de pobreza, desigualdad y discriminación, baja productividad, eficiencia e innovación, escasez de ahorro y baja calidad de la educación, baja inversión en ciencia y tecnología, una integración que no termina de fortalecerse y un precario grado de preparación frente a fenómenos naturales extremos y el cambio climático. Entonces es solo para reconocernos. Ahora, ¿cómo podemos incorporar a la planificación, a la prospectiva en esta estrategia? Ayer hablamos de esta estrategia de desarrollo con igualdad, que es una estrategia de largo plazo, no es para un gobierno, es una política de Estado. Y lo que yo sostengo es que hoy América Latina tiene la posibilidad de recuperar ambiciones de prosperidad y bienestar para transitar del mundo de la necesidad al universo de la oportunidad. Yo no puedo demostrarlo, pero creo que hoy América Latina tiene una autoestima mucho mayor que la que tenía hace 20 años. América Latina ha aprendido de los errores del pasado. Hace 20 años empezaba a salir de la crisis de los años 80, de una década perdida en términos de economía, de desarrollo social. Luego unos 90 dominados por la tendencia dominante. Y yo creo que hoy América Latina está mucho más segura de sí misma, de lo que está haciendo, de su posición en el mundo. Y yo creo que por eso es una oportunidad para caminar hacia un futuro más próspero. Y la agenda que comentábamos ayer del cambio estructural para el desarrollo con igualdad necesariamente implica una ruptura del modelo que hemos traído por décadas, un modelo concentrador, un modelo que le cuesta mucho trabajo distribuir, un modelo de privilegios. Y la prospectiva es una herramienta de la planificación con posibilidades de contribuir a este tránsito. Uno de los autores que ha trabajado más la prospectiva justamente dice que la prospectiva es el arte de transformar las tendencias, de romper con esas tendencias para construir el futuro. Entonces, esa es la herramienta de la que estamos hablando. Ahora, me gustaría en este momento detenerme un minuto para compartir con ustedes lo que nosotros tenemos como hipótesis de por qué el pensamiento de futuro, la planificación y la prospectiva empiezan a aparecer en las agendas de políticas públicas. A diferencia de lo que fue todos los años, buena parte de los 80, todos los 90 y parte de los 2000. Yo creo que aquí podemos identificar tanto factores externos e internos. En primer lugar, la crisis del 2009. Como veíamos ayer, América Latina traía una tasa de crecimiento económico del 5% los 5 años anteriores. Y de repente tuvo que sufrir una caída en su producto del 2%. Yo creo que esto llevó a la reflexión de los gobiernos, en la academia, en la sociedad, respecto del esquema de desarrollo que traía la región, de cómo con un acontecimiento que se empezó a propagar desde los Estados Unidos, fue capaz de destruir todo un proceso de crecimiento que se manifestó en una diferencia de 7 puntos porcentuales. O sea, caímos de un crecimiento del 5%
a un decrecimiento del 2%, o sea, el abanico fue de 7 puntos porcentuales, es muchísimo. Y yo creo que a partir de ahí se empezó a visualizar la necesidad de planear estrategias que fueran menos vulnerables frente a acontecimientos de la economía internacional. Nunca vamos a ser 100% vulnerables, pero tenemos que estar mejor preparados, anticipar. Para eso sirve la prospectiva. Lo segundo es lo que yo les comentaba de la economía del cambio climático. Ese estudio de mediados de los 2000 trajo a toda la población del mundo y en particular en América Latina la conciencia, en primer lugar, de lo que puede significar el cambio climático para la población del país, de lo que cuesta, del efecto económico que tiene, también de lo que costaría contrarrestarlo. En ese momento se hablaba de que era 1% del PIB mundial, nada. Y también, dado que se hablaba de que esos efectos se empezarían a dar después de la década del 2030, también conectó a la gente con el futuro. Y creo que aquí también hay un elemento que creo que está muy poco presente en nuestras sociedades, que es la solidaridad intergeneracional. Tal vez no pensamos mucho en las próximas generaciones, nos concentramos demasiado en la solución de los problemas que tenemos hoy en día y no pensamos mucho en nuestros hijos y nuestras próximas generaciones. Creo que si algo ha traído el pensamiento de futuro y mucho a partir de la economía del cambio climático es preocuparse de qué va a pasar con el mundo del futuro. ¿Va a existir ese mundo del futuro? Porque los escenarios más pesimistas hablan de que la Tierra después del 2050 va a ser muy distinta a lo que hoy conocemos. Entonces, eso también creo que ha influido en el pensamiento de futuro. Y lo tercero es algo que tiene que ver con el modelo que ha seguido la región, el modelo de inserción externa que ha seguido la región dividida en Sudamérica y región norte de América Latina y el Caribe. Sudamérica, este modelo primario exportador, y Centroamérica, México, el Caribe, industria maquiladora, que no es sostenible en el largo plazo. Tenemos que transitar, en el caso de la maquila, a procesos de producción con mayor valor agregado, que generen conocimiento, que generen efectos multiplicadores al resto de la economía. En mi opinión, la industria maquiladora es una etapa en un proceso de industrialización de un país, pero no puede ser la meta. Y lo mismo aplica a la reprimarización de las exportaciones en Sudamérica, que nos remite a lo que Raúl Prebisch decía ya en los años 50, el peligro de convertir a la región en proveedora de materias primas bajo costo, pero sin valor agregado, lo que nos impide fortalecer la industrialización de un país. Entonces, esos dos modelos a grandes rasgos que se han seguido en la región en las últimas décadas, creo que hoy están en cuestionamiento y creo que también con vistas a un escenario de futuro en donde tengamos un sector manufacturero más competitivo, que incorpore más progreso técnico, en donde la productividad del trabajo sea mucho mayor. Lo que decíamos ayer del cambio estructural. Entonces, ese es un factor que nos hace también pensar en el futuro más allá del corto plazo. Dentro de los factores internos, creo que han jugado lo que también hablábamos ayer de la consolidación de las políticas de desarrollo social en América Latina, preocupadas por la igualdad y en general el bienestar social. Y está claro que la igualdad y el bienestar social son aspiraciones de mediano y largo plazo. No se materializan en el corto plazo. Y de nuevo estamos en el futuro
la gestión pública también nos ha permitido tener unas finanzas públicas más sanas que ya no nos agobian en el corto plazo, como era en los 80 y principios de los 90, y eso permite planificar mejor. Hoy, en muchos países, se hacen presupuestos multianuales. La gestión del presupuesto se planifica a varios años en algunos países. Y por eso también se abrió un espacio para la inversión pública. En la medida en la que se fortaleció la gestión pública, mejoraron las finanzas públicas, pudimos empezar a generar recursos fiscales para la inversión pública. La inversión pública sufrió una caída enorme en los años 80, en los años 90 no se recuperó y apenas en la última década vemos una recuperación de la inversión pública, especialmente en infraestructura. Y si ustedes como gobierno van a dedicar un esfuerzo importante a la inversión pública, digamos en infraestructura, tienen que planificar y tienen que tener una visión de largo plazo, porque las obras de infraestructura, en primer lugar, tardan tiempo en diseñarse, en acordarse, ya no digamos en ejecutarse y en ponerse en operación. A veces les lleva a todo un periodo de gobierno desarrollar un proyecto de inversión. Y esos proyectos de inversión deben de tener una vida de largo plazo, no solo para el periodo de gobierno actual. Entonces, hoy vemos cómo, ayer ustedes escucharon al secretario de Planificación, el Ecuador es uno de los países en donde más se ha reactivado la inversión pública y en los que ustedes pueden ver los efectos de esa inversión pública. Quienes hayan conocido Ecuador hace 15 años, no menos, yo creo que 10 años, podrán notar la diferencia en una década. Ahora, una década, y todavía falta mucho, Así que, si planteamos que en esa década en general tuvimos buenos resultados en materia de crecimiento y bienestar social, tenemos que utilizar esta experiencia de esta década para planificar y pensar más allá del corto plazo. Y he querido dar los elementos que explican por qué la planificación está siendo de nuevo un factor importante en el quehacer de la política pública y por qué necesitamos a la prospectiva para complementar la planificación. Entonces, quiero compartir ahora parte del trabajo que hemos estado haciendo en consulta con los gobiernos de la región respecto de esta reactivación de la planificación. ¿De qué planificación estamos hablando en el 2014, distinto a lo que sucedió en los 80 o 90 y también distinto a lo que fue lo que algunos llaman la época dorada de la planificación de los años 50 y 60? En primer lugar, yo creo que podemos afirmar que hoy la planificación del desarrollo vuelve a ocupar espacios de la política pública que se cedieron al mercado. Ya nos dimos cuenta de que el mercado no es el que va a resolver los problemas del desarrollo y por eso está actuando la planificación. Vemos cómo los países están modernizando, adaptando, acomodando o inclusive reconstruyendo sus sistemas de planificación. Costa Rica ha mantenido una institucionalidad en la planificación durante más de 5 décadas. La Escuela de Planificación está cumpliendo 40 años. Pero aquí al lado, en El Salvador, en los años 90 se eliminó el Ministerio de Planificación. En Ecuador se eliminó el Ministerio de Planificación, en Bolivia. Y hoy, por ejemplo, en El Salvador, se está recuperando, se está volviendo a construir un sistema nacional de planificación. Muy difícil después de 20 años,
porque ustedes perdieron recursos humanos, perdieron todo un saber hacer que hay que volver a formar, ¿sí? Pero eso está sucediendo. El largo plazo empieza a importar. ¿Por qué lo digo? Porque hay al menos 14 estudios de gran visión que han elaborado otros tantos países en América Latina y el Caribe, 14. Casi todos, circa 2030 es el escenario que se plantean a futuro. Y la planificación se reconoce en la práctica como un proceso muy complejo que precisa de una visión muy amplia del desarrollo. Cuando se hacía planificación en los años 50 y 60, casi se hablaba de desarrollo asociado al crecimiento de la economía. Usted crece 6%, se está desarrollando. Usted crece 2%, no se está desarrollando. Hoy sabemos que eso es absolutamente insuficiente. Hay que crecer 6%, pero hay que distribuir, hay que crecer armónicamente con el territorio, hay que crecer en armonía con los recursos naturales, hay que hacer que la ciudadanía participe en los procesos de planificación del desarrollo. En fin, es una planificación muy distinta a la que se hacía en los años 50 y 60, que al final redundaba en la elaboración de un plan, y hasta así se llamaba, el plan libro. El resultado de la planificación era un libro que había que leer y aplicar. En muchos casos no funcionó porque no había un empoderamiento ciudadano, no había una consideración de muchos factores que hoy la sociedad, la modernidad exige. Y dentro de esos factores del desarrollo está la consideración de que estamos hablando de un desarrollo, de una planificación multiespacial. O sea, tenemos que pensar en el mundo, en la región en la que vivimos, América Latina, Centroamérica, en la nación en la que estamos, en el territorio que convivimos y en la localidad en la que estamos. Es un proceso multidimensional, multiespacial. Claro, usamos la palabra espacial, pero para la dimensionalidad me refiero aquí a lo meta, macro, meso y micro. O sea, hablamos de una planificación global del país, pero también de los sectores, de la industria, de la salud, de la educación, etcétera. También en el plano institucional, cómo articulamos el Estado, la sociedad y el mercado. Todos tienen que participar en la planificación y en el desarrollo, así como multisectorial. Cómo conciliar un proceso de planificación global con lo sectorial. Multidisciplinaria. Antes eran planificadores, economistas, y luego en lo sectorial, los especialistas en los sectores. Hoy necesitamos de politólogos, sociólogos, economistas, medioambientalistas, todas las disciplinas que se puedan incorporar. Y finalmente, la intertemporalidad. Tenemos que pensar en una planificación que, si bien puede cumplir, por ejemplo, en un plan nacional de gobierno, está claramente delimitado por el periodo de gobierno. Pero ese plan tiene que ser abierto a la planificación anual del presupuesto, por ejemplo, pero también a la planificación más de largo plazo hacia una visión de desarrollo del país. No podemos restringirnos al periodo de gobierno. Entonces aquí hablamos del muy corto plazo, el mediano plazo, el largo plazo y el muy largo plazo, el futuro. Todo esto lo hemos derivado de estos diálogos que hemos emprendido con las autoridades de planificación, que nos da mucha riqueza para comprender lo que está sucediendo hoy en la región en la materia. Bueno, esto abunda un poco más en por qué planificación y prospectiva en América Latina. Podemos dar salida con estos instrumentos a desafíos estratégicos asociados a provocar el cambio. Queremos provocar el cambio.
pero también para conciliar intereses diversos. O sea, cuando creo que les hablaba ayer de que nosotros queremos construir una visión del futuro de América Latina, no como la suma